Tenemos de último momento, con la evidente diferencia de horarios, ha comenzado en Riad, Arabia Saudita, la primera reunión entre delegados de los Estados Unidos, encabezados por los responsables de la política exterior de ambos países, sobre la guerra de Ucrania. Están reunidos, hay que esperar información adicional, si acaso no habrá terminado la reunión. En todo caso, están reunidos el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, junto con su similar, en este caso, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, más representantes delegados. Un poco hay dos tendencias que marcan la orientación de esta cita. Una, evidentemente, como decíamos, el caso de Ucrania, pero también la forma de restablecer las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos que estaban agrietadas por la confrontación y la rivalidad que existía entre el gobierno de Biden y el gobierno de Vladimir Putin. Ahora con el pragmático Donald Trump, las cosas pudieran retomarse como tal vez en el pasado se retomaron y pudieran llegarse pues a algunos acuerdos iniciales para armonizar ese vínculo que existe y que además, a pesar de las perturbaciones, es fundamental para tratar de mantener la paz en el mundo, guste o no guste, pero es la realidad que se observa no de ahora, sino desde hace muchísimos años. Pero el punto medular, ¿verdad?, de esta conversación, que por ahora tiene estos dos actores, Rusia y Estados Unidos, es la guerra de Ucrania. En este caso, se van a intercambiar planteamientos, ¿no? Rusia hará saber a los Estados Unidos cuál es su intención y cuál es su propuesta y cuál es su punto de vista en definitiva. No parece Rusia por lo menos hasta ahora, muy orientada a tratar de hacer concesiones en ese sentido. Esto va a llevar de por medio, sin duda alguna, es la conclusión que llegan los analistas, a, eso sí, concesiones de carácter territorial sobre el territorio ucraniano que ya está en manos de Rusia. Ucrania está reticente a esta situación. Ucrania tiene que incorporarse. No sabemos si esta reunión de Riad o posteriormente. Ayer, por cierto, también los países de la Unión Europea, jefes de gobierno, jefes, de diferentes administraciones de los 27 países que integran la Unión Europea se reunieron. No estuvieron todos, pero sí una importante representación, donde se fijaron puntos de vista sobre qué hacer, entre ellos, si se logra un acuerdo de paz, cómo garantizar esa paz con una presencia militar de países de la Unión en territorio ucraniano para evitar nuevas confrontaciones en el futuro. Allí hay divisiones, no hay cercanías en algunos gobiernos, en otros sí. Entonces, el anfitrión fue el presidente francés, Emmanuel Macron, y allí, bueno, estuvieron intercambiando criterios sobre qué hacer, ¿no? Ellos están solicitando, y al parecer eso va a ocurrir, representación, presencia en esas reuniones, porque hay disgusto, evidentemente, en la Unión Europea por la forma como Estados Unidos y Rusia han manejado esta situación, dejando de por medio nada menos y nada más que a 27 países que son los que están en alguna medida, junto con los Estados Unidos, sin duda, sosteniendo el peso de esta guerra para Ucrania, es decir, dándole el apoyo y dándole apreciables recursos en ese sentido. Entonces, bueno, eso está allí planteado, la diferencia de criterios entre países de la Unión Europea y la molestia porque no han sido invitados o no han estado presentes en esta primera ronda. Habrá de ocurrir igual que Ucrania. Estados Unidos, según Rusia, jugará un papel fundamental en este sentido para tratar de encontrar ese camino deseado de la paz, así como también en otros conflictos del mundo, sobre todo el del Medio Oriente, en la Franja de Gaza, que es otro lugar de confrontación emblemático en este momento. Pues bien, estaremos pendientes si hay información adicional en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen para ofrecerla a todos ustedes. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos a ubicarnos en el país. Ayer, en su habitual programa de los lunes, el presidente Nicolás Maduro se refería a diversos temas, como lo hace usualmente, pero se detuvo en el tema de las conspiraciones que ha habido, que según el gobierno buscan desestabilizar y generar hechos de violencia.
señalaba que la última, la llamada Operación Oro, formaba parte de un contexto donde tuvo participación en apoyo inclusive logístico, denunciaba él, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Eso lo había dicho ya en anterior oportunidad. Bueno, lo ratificaba en este caso. Y dijo que estas conspiraciones, pues, están siendo desmanteladas en forma gradual para tratar de alcanzar la paz y que no podrán, en este caso, lograr sus objetivos. Así que bueno, eso es parte de lo que fue la intervención y otras acusaciones que hizo también Maduro hacia factores de lo que denomina o califica el gobierno como la oposición radical o la oposición extremista o la oposición fascista, ¿no? Según sea el caso. Pero se refirió a este tema nuevamente ayer Nicolás Maduro. Bueno, seguimos. Otros temas también importantes, el tema de la migración. Ayer en su también cotidiana rueda de prensa de los días lunes, el ahora secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, esa es la connotación en nomenclatura que se usa, ¿no? Antes era primer vicepresidente del PSUV. Pues bien, pero además ministro de Interior y Justicia, hablaba del regreso de migrantes. Dijo que 2 de ellos, de los que regresaron en el grupo de 190 de los deportados desde los Estados Unidos, tienen algún antecedente penal, pero 2 de ellos, decía, son desertores de la Fuerza Armada Nacional. Bueno, eso lo relataba. Pero aparte de todo esto, él daba una cifra. De acuerdo al criterio o los números que maneja y que ofreció ayer en esa declaración ante los medios de comunicación social, han retornado al país incluso antes de esta deportación a través del programa Vuelta a la Patria 914.000 venezolanos. Eso es la cifra que ofreció, 914.000 venezolanos. Cifras internacionales que maneja Naciones Unidas, también la Organización Internacional de Migraciones habla de que desde Venezuela han marchado o se han ido 7.8 millones de personas. Que de acuerdo, si vamos al registro del último censo del año 2011, pudiera representar aproximadamente un 27% de la población. Otros hablan que es menos. En fin, hay un desacuerdo en cifras, pero las oficiales de Naciones Unidas y la Organización Internacional de Migraciones son estas. En cuanto al retorno, las presentadas por la voz oficial, en este caso Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, es la que ofrecimos, 914.000. Bueno, otros temas que van a seguir alimentando pues, el debate abierto y público. El caso de Guyana y la reclamación territorial sobre el territorio del Esequibo. Ayer se cumplieron 59 años de la firma del Acuerdo de Ginebra y el gobierno venezolano emitió una declaración, más declaraciones también posteriores de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y del propio Nicolás Maduro anoche en su programa de los días lunes por la televisión estatal. En ese comunicado, el gobierno venezolano expresa que el mecanismo para lograr un acuerdo equilibrado, un acuerdo necesario, un acuerdo, para evitar mantener tensiones, es lo que se firmó en Ginebra en 1966. En este caso, aspira el gobierno venezolano que el gobierno de Guyana se siente nuevamente. Tiene la obligación, de acuerdo a lo que decía la vicepresidenta ejecutiva, de hacerlo, apoyándose en ese instrumento que está por encima de lo que fue la denuncia del laudo arbitral del año 1899. Entonces, bueno, frente a este nuevo aniversario de la firma de ese acuerdo de Ginebra, el gobierno venezolano ha emitido esta declaración apuntalada por también los criterios que emitía la vicepresidenta ejecutiva, señalando además que Venezuela no renunciará jamás a los derechos que tiene sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Este tema sigue, ¿no? Eso está también en una instancia de la Corte Internacional de Justicia que podrá emitir, pues, en algún momento alguna decisión en este sentido que para Venezuela, para el gobierno venezolano no será obligante y no será aceptada como tal. Ya el criterio se ha adelantado en este sentido. Bueno, seguimos, retomamos el tema Venezuela, las desavenencias políticas, las vicisitudes, el tema de la crisis de la democracia, en fin, son conceptos que han venido manejándose nacional e internacionalmente. Y ayer
La responsable de la política exterior de la Unión Europea, quien sustituyó a Josep Borrell, ha emitido una de sus primeras declaraciones referidas a nuestro país. Y allí volvió a hablar de la necesidad de reencontrarse con el diálogo para sacar a Venezuela de la crisis política que registra, de acuerdo al criterio que maneja la Unión Europea, y que es necesario que los factores en conflicto puedan, bueno, reencontrarse también para las conversaciones, el diálogo y tomar un camino mucho más adecuado para bajar las tensiones en nuestro país. Pero bueno, eso es muy general en este caso. También tenemos que en otro tema que no tiene que ver con la situación política interna, es el pronunciamiento sobre un tema social y de alta sensibilidad, como es el de los salarios. El salario mínimo, fundamentalmente, que es un pírrico 130 bolívares mensuales, que apenas alcanza, bueno, casi que para nada, ¿no? En este caso también lo reciben pensionados y jubilados. Al cambio de hoy, con ese deslizamiento de la moneda, del dólar frente al bolívar, o del bolívar, perdón, frente al dólar, pues nos encontramos que esos 130 bolívares son un poco más de $2 al mes. Entonces, la Confederación General del Trabajo, CGT, ha pedido al gobierno que tome decisiones en ese sentido. Hay que corregir la situación del salario mínimo. Ellos retoman el planteamiento que surgió de la mesa social o de negociaciones en el pasado de $200 mínimo como salario y además con una revisión trimestral por efectos de la inflación. Ese es el planteamiento que rescata nuevamente la Confederación General de Trabajadores. Bueno, vamos con otros temas internacionales ahora. Lo que ocurrió en Toronto, un nuevo accidente aéreo, no hubo heridos, hay 3 que están en situación delicada, de 8 que tuvieron percances, pero el grueso de las personas que iban en un avión de Delta que se volteó en plena pista en Toronto, pues pudo salir ilesa, o salieron ilesos los pasajeros de ese avión. La situación climática tremenda, este avión de Delta Airlines, pues tuvo este inconveniente, actuaron las autoridades en el aeropuerto. De todas maneras hay 3 personas delicadas, repito, pero la situación no fue mayor. Otro tema importante, Milei. Bueno, Milei se desembaraza, se separa y se desvincula de lo que fue el tema de la criptoestafa, como se ha dado en llamar. Ayer Maduro, por cierto, se refería a esto, también Diosdado Cabello, y atacaron con severidad al presidente de la Argentina, Javier Milei. El criptoactivo que promocionó circunstancialmente, según él, pensando que era una operación que pudiera desarrollarse. Este tema de las criptomonedas es bien controversial y es muy delicado además. Resulta ser que esta criptomoneda Libra resultó ser un fiasco y mucha gente pues apostó a ello e inmediatamente cayó en este mercado de las criptomonedas. Esa inversión se vino al piso y mucha gente perdió dinero. Milei señala que quizá no más allá de 5.000 argentinos pudieron haberse visto perjudicados, pero que eso es como una apuesta, como ir al casino, jugar a la ruleta, ganas o pierdes. Es el riesgo en este tipo de negocios. Pero él dice que no tiene ninguna responsabilidad y ningún compromiso. Sin embargo, se abren las puertas para un juicio político por los opositores, en este caso, decir que él ha engañado a la sociedad argentina. En fin, cosas de la política interna de aquel país. Otra información, seguimos en el sur, vamos a Brasil, temperaturas superiores a los 40 grados en la antesala del carnaval, que es emblemático en Brasil. Más de 40 grados en Río de Janeiro y otras poblaciones y otras ciudades de ese importantísimo vecino venezolano como lo es Brasil. Y una noticia lamentable, otro accidente más, esta vez en Potosí, en Bolivia, otro autobús que se va por un precipicio. Hay hasta ahora, de acuerdo a la información que se conoce, el primer balance, 30 personas fallecidas, lamentablemente. Ahí hay más de 15 heridos, algunos en estado de gravedad. Hablemos un poquito de los deportes. Bueno, ayer el Barcelona, en un controversial partido de fútbol, ganó 1-0 al Rayo Vallecano en la Liga Profesional de España y ahora es colíder de la punta con el Real Madrid. Sin embargo, por el golaveraje está en posición más prominente que el Real Madrid. Lo cierto es que empata la punta el Barcelona, pero, repito, con un controversial partido donde se cuestiona nuevamente, esta vez lo hizo el Rayo Vallecano, al cuerpo
colegiado de árbitros. Fueron desfavorecidos de acuerdo a este punto de vista y esto es otro ruido más sobre la forma como actúan los árbitros en la Liga Española. Hoy hay partidos de vuelta. Hoy van a comenzar a definirse quiénes clasifican a los cuartos de final. Mañana hay otra jornada. Pero hoy juegan entre otros el Bayern de Múnich, juega el Milan, juega el Atalanta y otros importantes otros importantes equipos de las ligas europeas. Mañana el partido más importante, que será a las 4 de la tarde hora de Venezuela, va a ser el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City. Bueno, y de béisbol también hay cosas importantes, los movimientos de los equipos, los entrenamientos de primavera que ya comienzan y prepararse para una nueva temporada de Grandes Ligas donde tendrán nuevamente presencia los venezolanos en una cantidad o un número significativo.